Bienvenidos y bienvenidas a esta lección donde te voy a explicar qué son los dominios, para qué sirven, qué tipos hay, si tienen SEO, palabras clave, MD, TLE... Ahora lo vais a ver todo. ¡Vamos allá! Bueno, antes de explicar todo lo relacionado con los dominios, va a ser obvio entender qué es un dominio. Y es que un dominio es muy fácil de entender. Simplemente es como una IP traducida a letras para acceder a un sitio web. Por ejemplo, fullseo.es, apple.com, google.com, etcétera. Simplemente es como un DNI de la web para poder acceder, el cual es único, no lo puede utilizar otra web, básicamente porque si no, cuando escribas el dominio no sabrá qué web mostrar. Y creo que es muy conveniente explicar que hay muchos casos en los que los creadores de web gratuitos como wordpress.com, Wix, el Google Sites y un montón de otros buscadores tienen dominios que no son tuyos, no te pertenecen, son subdominios de esos propios buscadores. Por ejemplo, no sé qué.wordpress.com, no sé qué.wix.com, y que sepas que esos dominios no te pertenecen a ti. Por lo tanto, si utilizas este tipo de constructores web, la web realmente no te está perteneciendo a ti. Sin embargo, si utilizas wordpress.org, que es el bueno, el WordPress que utilizaremos a lo largo de todo el vídeo, sí que puedes utilizar un dominio personalizado, que sea tuyo, de tu propiedad. Por ejemplo, si eres un cerrajero, cerrajeroentarragona.com. O por ejemplo, si eres Apple, apple.com. Apple nunca lo verás con apple.wix.com, ni de coña, ¿vale? Porque es su propio dominio. Entonces, para SEO es evidente y no hace falta decir que tú debes de tener tu propio dominio. Y hay una manera gratis para tener tu propio dominio, que es utilizando los que acaban en .tk. Los .tk son dominios gratis, pero no de tu propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que los puedes utilizar para hacer experimentos, los puedes utilizar para lo que quieras, pero nunca para un proyecto serio, porque cualquier día el propietario de los .tk te puede decir, ahora es mío, y te roba el dominio, así que ándate con cuidado, que los .tk no son de tu propiedad, aunque sí los puedes utilizar de manera gratuita, sobre todo para hacer experimentos en Google. Y bueno, vamos con el primer tip para escoger un dominio, y es que debes de pensar a largo plazo. Piensa que tu empresa puede escalar y no puedes escoger cualquier dominio, porque el dominio es algo insustituible. Es decir, sí, lo puedes sustituir por otro, pero en aspecto SEO puedes salir perdiendo por muchos lados, y a veces es mejor quedarte con el dominio antiguo, aunque no te guste, que no cambiarlo, porque puedes perder posicionamiento solo por hacer una redirección de dominio. Aunque Google te diga que no, yo te digo que sí, ¿vale? Así que escoge el dominio desde el primer momento que tú creas que te va a ser útil para todo el recorrido de esa empresa, de ese negocio, de esa web, y no tengas en mente, bueno, si no me gusta en un futuro o no me sirve, ya lo cambiaré. Por ejemplo, un error muy típico es que si tienes una empresa en una ciudad en concreto, llamar el nombre de la empresa más la ciudad.com, por ejemplo. Vale, yo que vivo en Reus puedo ser seoenreus.com. Vale, pero es que en un futuro a lo mejor escalo. Y ya no solo será Reus, sino que será todo el país, será España. Vale, mierda. Tengo que cambiar el dominio. Porque el Reus no pinta nada. Porque a alguien que viva en Barcelona, el Reus no cuela, ¿vale? O sea, no es lo más óptimo. Por lo tanto, ten en cuenta que, ahora explicaré los tipos de dominio que existen, pero ten en cuenta que la primera decisión de dominio es lo más importante, ¿vale? Es muy importante. De hecho, también, un ejemplo muy claro es escoger, luego explicaré qué son, pero el .es, el .com o el .org, por ejemplo, si tú escoges un .es que está orientado a España y luego creces, el .es para Latinoamérica va a sonar raro y no va a posicionar tan bien. Por lo tanto, ves al tanto. Si crees que en un futuro puedes expandirte globalmente, pues utiliza un dominio global. Luego explicaremos qué es todo esto, no te preocupes. Y ahora nos encontramos con la pregunta, ¿y los dominios afectan al SEO? Pues sí, y mucho. Aunque te digan que no, ahora te voy a demostrar al 100% que es sí, independientemente pongas la palabra clave o no la pongas. Está enfocado en otro tipo de estrategia SEO, en el SEO en los dominios. Cómo utilizar un dominio global
o utilizar un dominio geolocalizado. Y esto lo he explicado un poquito antes. Los dominios globales son dominios que tienen el TLD, es decir, la extensión del final, el .es, .com, .org, .online, global, es decir, que sirve para todo el mundo. No está geolocalizado. Por ejemplo, el .com, .org, .online, .shop, .agency, lo que sea, ¿vale? Sin embargo, tenemos otro tipo de TLDs que son geolocalizados, como el .es para España, .co, .cat, .eu, etcétera. Que estos dominios están geolocalizados y solo van a posicionar bien en esa región en concreto, pero si te sales fuera, sí, puede que te posicione bien, pero no tan bien como si utilizaras un dominio global. Por lo tanto, es lo que he dicho, si tu empresa se puede expandir, escoge un dominio global. Porque está muy bien que tú vivas en España y tu público objetivo solo esté en España en un principio, pero en un futuro puede expandirse en América o en cualquier otro país y el .es allá no mola. Por dos razones, porque al usuario, al cliente le va a ser raro y porque no vas a posicionar también en ese país. Por lo tanto, lo mejor es utilizar dominios globales. Y si te preguntas, si yo sé al 100% que mi público objetivo está en España, ¿me va a posicionar mejor un .es que un .com? Pues te va a posicionar exactamente igual. Por lo tanto, ahí te lo digo. Yo, por ejemplo, en Full SEO utilizo el .es porque, por desgracia, el .com ya estaba cogido. No obstante, tengo el .agency y otros tipos de dominio globales registrados, para que no me los quiten, básicamente. Pero es que hay que tener en cuenta que hay muchos dominios globales que ya no son globales, como por ejemplo el .org. El .org en un pasado fue para organizaciones. Entonces, en Google lo que hacía era entender que si utilizabas el .org eras una organización, por lo tanto solo te posicionaba para palabras clave que tenían que ver con una organización. Pero es que ahora ya no, porque el .org se ha explotado tanto, igual que el .shop, el .online, el lo que sea, la mayoría ya, casi todos, son globales a nivel .com, como si fueran un .com, se han explotado tanto que Google dice, vamos a ponerlos todos iguales y vamos a tratarlos exactamente igual que el .com. Entonces la mayoría de dominios, aunque sean .org, .net, lo que sea, los tratan como el .com, es decir, como un dominio global general, independientemente seas una organización o no, porque eso Google no lo va a tener en cuenta como en un pasado. Porque lo que digo, se ha explotado demasiado y todo el mundo que no era organización lo utilizaba. Por lo tanto, Google, la inteligencia artificial, dijo, basta, voy a tratarlos exactamente igual que el .com. Y ahora la mayoría de dominios se tratan exactamente igual que el .com. Eso sí, los geolocalizados no, Los geolocalizados que son los .es, .eu, etcétera, no. Estos ya son otra banda. Ahora estoy hablando de los generales, de los globales. Y otra parte del dominio muy importante, porque ahora hemos estado hablando del TLD, pero hay la parte de delante, que es el EMD. ¿Qué pongo ahí? Mi marca, Full SEO, en la categoría de mi negocio, agenciadeseo.com, fullseo.com, una palabra clave, contratarseo.com. ¿Qué pongo? Pues aquí ya entra un poco más tu mente, tu cabeza, tu idea. Lo más conveniente, sobre todo pensando en un futuro y la escalabilidad de la empresa en un futuro, es utilizar tu marca. Por ejemplo, si te llamas Apple, utilizar Apple. Si te llamas Full SEO, utilizar Full SEO. Porque sabes que nunca en la vida, a no ser que tu empresa cambie de nombre, algo raro, vas a tener ningún problema. Sin embargo, también puedes utilizar palabras clave. Por ejemplo, si eres cerrajero en Tarragona, puedes poner cerrajeroentarragona.com. Está bien, pero no creas tanta marca como con el otro. Esto se utiliza sobre todo para nichos, por lo tanto, los nichos va muy bien tener una palabra clave porque sí que ayuda a posicionar. Pero no porque tenga la palabra clave, sino porque nosotros le vamos a hacer creer que nuestra empresa se llama exactamente igual que la palabra clave. Y eso lo he comprobado con una empresa de despedidas de soltero en Salou que tiene el dominio Despedidas en Salou. Vale, dirás, ¿y cómo se llama la empresa? Despedidas en Salou. Brutal. El dominio es Despedidas en Salou, que es la palabra clave, ¿vale? Es como es una empresa que organiza eventos de despedidas de soltero para la ciudad de Salou. Pues eso, el dominio se llama despedidasensalou.com y la empresa también se llama Despedidas en Salou. Por lo tanto, no estamos poniendo la palabra clave en el dominio, estamos poniendo el nombre de marca.
Es decir, como si yo pusiera full SEO, porque ellos se llaman despedida en Salou. Y les ha ayudado muchísimo a posicionar esa palabra clave. Pero no acaba aquí, porque dije, joder, si a estos les está ayudando a posicionar, voy a hacer exactamente lo mismo, pero con trampa. Y una clínica dental en Tarragona que se llama Tuces, yo le voy a hacer creer a Google que esta clínica dental en Tarragona se llama Clínica Dental en Tarragona y no Tuces como realmente se llama. ¿Cómo? Por el texto. En vez de poner Tuces todo el rato pongo Clínica Dental Tarragona. Y yo le hago creer a Google que se llama así la empresa. Luego compré el dominio de clinicadentaltarragona.es, en este caso, y voilà. Ha posicionado en primera posición, por ejemplo, para Clínica Dental Tarragona. Así que no posiciona porque tengas la palabra clave en el dominio. Eso no sirve de nada si tú no le haces creer a Google, y esto es un truco mío, que nadie me ha explicado, que nadie sabe, y te lo explico yo a ti, mostrándote totalmente transparente toda mi sabiduría, porque esto es que no lo sabe nadie, así que aplícalo porque funciona. Pero ya te digo, solo en nichos. Si tienes una empresa buena o una empresa que puede escalar en un futuro, utiliza tu nombre de marca, sobre todo. También otra cosa que podemos hacer es utilizar una palabra clave junto a algo más. Por ejemplo, full SEO, agencia de SEO. Esto yo personalmente no lo haría, porque no estás cumpliendo ninguna de las dos que te he dicho. Ni utilizar la marca, ni utilizar la palabra clave haciéndole entender que tú te llamas, o sea, que la empresa se llama como la palabra clave. Estás utilizando tu marca y la palabra clave y eso no tiene sentido ninguno. Por lo tanto, lo veo como un poco inútil. No obstante, puedes probar, puedes experimentar y puedes hacer lo que quieras. Aunque yo te recomiendo que utilices, si es una empresa que va a escalar o una empresa a nivel importante, nombre de marca, siempre. Y si es un nicho, palabra clave. Pero no un nombre de marca y palabra clave o palabra clave y algo más. Sí que puedes añadir un guión, sí que puedes añadir lo que sea, símbolos, pero, bueno, símbolos me refiero a guión, o sea, no añadas un emoticono porque no te va a dejar añadir un emoticono, evidentemente. Pero bueno, no añadas cosas muy raras, ¿vale? Es evidente, no hace falta ni que te lo diga, pero bueno. Y existen otro tipo de dominios con los que el TLD, el .com, .es, etcétera, puede combinar súper bien con el EMD, con lo de antes, que ya lo hemos visto. Por ejemplo, cursos.online. En vez de poner cursosonline.com, podemos jugar con el juego de palabras y poner cursos.online. Y bueno, no sé si te acordarás, pero antes he explicado que existen dos tipos de dominio. Supongo que sí te acordarás. Los globales y los geolocalizados. Y existe una manera realmente de geolocalizar un dominio global para un país en concreto, aunque lo veo un poco inútil porque, como digo, un .com y un .es funciona igual de bien para España. Un .com y un .eu funciona igual de bien que para Europa, por lo tanto lo veo un poco inútil hacerlo, pero si no quieres posicionar en otros países o igual de bien o no te interesa otro tipo de país, lo que podéis hacer es geolocalizar un dominio global, aunque no lo recomiendo para nada, pero mi obligación es enseñaros a haceroslo. Por lo tanto, para hacerlo, lo que tenemos que hacer es venir a Informe de Segmentación Internacional, buscáis esto en Google y al primer resultado que os salga, clicáis, accedéis a abrir el informe de segmentación internacional y os abrirá el Webmaster Tools, el antiguo Search Console. Aquí elegimos la propiedad. Si vosotros solo tenéis una propiedad, no hará falta que escojáis ninguna propiedad. Por ejemplo, yo voy a escoger aquí la de mi web. Clicamos en país y como veis aquí ya está geolocalizado automáticamente en España porque mi dominio es .es. Pero si el vuestro fuera .com, como es el caso de este cliente, podemos decirle a qué país queremos que se orienten las búsquedas. Podemos decirle dónde está nuestro público objetivo, a qué país queremos geolocalizar este dominio global. En este caso está puesto España, pero porque el cliente me lo pidió. Yo no lo hubiera hecho y yo no lo haría en ningún caso, pero hay casos en los que sé que solo me voy a enfocar en España, no me interesan la resta de países y me ahorro que me envíen formularios de contacto o algo si me posiciono en esos otros países. Así que nada más, espero que hayáis aprendido algo nuevo y nos vemos en la siguiente lección. ¡Hasta la próxima!